Bueno, pues vamos, gracias a Vicente por esas palabras y vamos con el primer bloque de esta tarde, con la persona, con Amparo Zacarés. Amparo Zacarés nació en Valencia, cerca de la Plaza Xúquer, que entonces supongo que sería Huerta, Campos. Estudió primaria en el Colegio Santana, bachillerato en el Instituto María Enríquez de Gandía, estudios de filosofía, cursó estudios de filosofía en la Universidad de Valencia, es doctora en filosofía y ciencias de la educación por esta universidad, por la de Valencia, y ha repartido su trayectoria profesional entre la investigación y la docencia como profesora del área de estética y teoría de las artes de la Universidad de Valencia y de la de Castellón. También es catedrática de secundaria y los dos tuvimos el placer de coincidir y no coincidir. Después quizá lo expliquemos en un instituto al cual yo le tengo un cariño extraordinario, como es el Instituto San Vicente Ferrer de Algemesí, que también estuvo Rosa María Rodríguez Magda. Ahí estuvimos prácticamente todos. Bueno, pues vamos con las preguntas, Amparo. Háblanos un poco de ese barrio tuyo, que era el barrio del Xúquer, que estará muy transformado con respecto a ahora. Háblanos de cómo tú lo veías cuando eras niña y cómo lo ves ahora. Bueno, el barrio, en realidad, el que yo nací es el que se llama La Amistad y está en el distrito de Algiros. Mis padres nacieron en el barrio del Carmen, cerca de las Torres de Quart, y cuando se casaron fueron a vivir a ese barrio, que en aquellos momentos era un barrio en expansión. En este barrio estaba y está todavía el Mestalla, está la Clínica de la Salud y está el Colegio Parque Santana al que yo acudí. Era un barrio, bueno, yo recuerdo aquel barrio, pues como tú muy bien has dicho, un barrio urbano, pero con muchas zonas de huerta. Recuerdo también que el vecindario conversaba, se saludaba. Recuerdo también cómo mi madre me llevaba de la mano al colegio, que estaba en la Avenida del Puerto, que todavía está. Y ahora el barrio pues es un barrio pues muy moderno, con servicios, comercios, arboledas, y yo sigo viviendo pues cerca, pero ya junto a la Plaza Xúquer, como tú has dicho, y próximo al campus universitario de Taronches y la ciudad universitaria de la Avenida Blasco Ibáñez. Bueno, esta aproximación a su persona, esta aproximación a su trayectoria literaria, la vamos a hacer a través de preguntas y a través de imágenes que iremos proyectando y que Amparo responderá de una manera breve. Si alguna pregunta tú la encuentras improcedente, tú dices, como el programa ese de televisión, tú dices, pasa palabra, pues yo paso pregunta. Un recuerdo imborrable, indeleble de tu infancia. Bueno, casi todos mis recuerdos de la infancia están conectados o están vinculados con las fiestas en familia. Pero si algo tengo que señalar de aquella época es las vacaciones que pasaba en la casa de verano de mi abuela materna y de mi abuelo paterno. Yo recuerdo, era una casa que estaba en Torrente, era una casa donde... ¿Torrente, el Vedad de Torrente? Sí, al inicio del Vedad, al inicio. Estoy hablando ya de tantos años ya, de los años de la segunda mitad y de los años 60 del siglo pasado. En esa casa pues veraneábamos mis hermanos y mis primas hermanas, y allí pues bueno, yo recuerdo jugar entre los árboles frutales, jugar con el barro, jugar a disfrazarnos, jugar también, escuchar sobre todo cuentos en un tocadiscos. Recuerdo también que mi abuelo oía el noticiero del Radio Nacional de España y bueno, recuerdo también con mucho cariño todos los cuidados de nuestra abuela, los yayos, ¿no? La yaya y el yayo. Y bueno, yo cuando recuerdo siempre la infancia, pues es esa etapa en la que se es feliz sin que sepas que eres feliz, y siempre que viajo a la memoria hacia la infancia, pues siento una gran ternura y una gran gratitud. Una cosa
que tú no perdonarías nunca a nadie? A mí me cuesta disculpar la falta de lealtad y también la mentira y sobre todo a mí me cuesta mucho disculpar esas personas que hacen un daño gratuito sin tener en cuenta las consecuencias que pueden tener hacia ellas mismas o hacia los demás. Eso fundamentalmente. Sí. ¿Tu mayor decepción y tu mayor alegría? Ambas cosas, decepción y alegría. Bueno, la mayor decepción normalmente es cuando pierdo la confianza en alguna persona en la que yo confiaba. Y yo creo que la confianza es muy importante porque la confianza genera las condiciones para poder cooperar, para poder edificar un proyecto en común, un proyecto vital compartido, tanto a nivel personal como a nivel social. Además me cuesta muchísimo, yo creo que cuesta mucho, cuando se pierde la confianza cuesta mucho restaurarla y recomponerla. Y la mayor alegría... De tu vida, una alegría concreta de tu vida. Bueno, la maternidad sobre todo. Yo estoy muy orgullosa de mi hijo y también de mis logros académicos, ¿no? Porque parece, pero sobre todo la maternidad y mi hijo. ¿Tienes un hijo? Solo un hijo, sí. ¿Nietos? Una nieta. Una nieta. Una nieta. Muy bien. ¿Qué valoras y aprecias más en las personas? Pues, yo la honestidad, por supuesto, pero también la educación. Yo valoro mucho que las personas sepan relacionarse en términos humanos, que sean respetuosos, que tengan empatía. No soporto a estas personas que se relacionan como si los demás no existieran. Yo repito muchas veces que la convivencia no es un mero estar, sino un crearse conjuntamente, ¿no? Crear una intersubjetividad en la que nosotros seamos capaces de reflexionar y de responsabilizarnos de lo que nos hacemos y de lo que hacemos a los demás en sociedad. La educación, la cortesía, las buenas maneras son muy importantes para mí. En tus estudios, universitarios o no universitarios, ¿tuvo influencia decisiva algún profesor o profesora? Te lo pregunto y te confieso porque en mis estudios sí que tuvo una influencia decisiva un profesor para mí nefasto, para mí nefasto. Yo era bastante, me defendía muy bien en físicas y en matemáticas. Y yo estudié ciencias en bachillerato y me matriculé en físicas, en la carrera, pero tuve en bachillerato un profesor de química para mí nefasto. Yo creo que odié la química en esos momentos. Y cuando estuve en la facultad y me encontré con la química, la verdad es que eso me agobiaba. Y entonces pasé a un polo opuesto, o al menos en teoría opuesto, que es la filosofía. A mitad de curso ya abandoné la universidad, la facultad de física, para pasarme a la facultad de filosofía. ¿A ti te condicionó en ese sentido o en otro positivo algún profesor? A nivel positivo, pero bueno, para mí quienes más me determinaron o más me influyeron fundamentalmente fueron mis padres, ¿no? que siempre valoraron la importancia de la educación y de la cultura, pero bueno, mis padres eran pues estas personas que decían, ¿no? que decían lo mejor que nos pueden dejar o que os podemos dejar son estudios universitarios para defenderte en la vida. Pero ya en el bachillerato, como tú dices, yo fui el primer curso que hizo el selectivo, el examen de entrada a la universidad. Era entonces, se llamaba el curso de orientación universitaria, el COU. Era 1972, era en el Instituto de Gandía, que entonces se llamaba Francisco Franco y ahora se llama María Enríquez, y yo vivía allí en Gandía porque en aquella época mi padre era el director de una empresa de exportación muy importante de esta ciudad de la Safor. Vivíamos allí y bueno, y allí tuve la ocasión de encontrarme en filosofía a Josep Iborra.
al profesor Josep Iborra, ¿no? Que nos citaba a José Bergamín y citaba a Xavier Caps, de los que yo había oído hablar en casa, que no era tampoco muy habitual. En fin, todos podemos saber por qué en aquellos momentos. Él fue mi profesor de filosofía. Y ¿En bachillerato? En bachillerato. Y también en bachillerato tuve en literatura a un profesor que hacía las clases muy interesantes, que es Pablo Jarraúl de Pou, que luego fue profesor en la Universidad de Salamanca y que terminó siendo catedrático de literatura en la Universidad Autónoma de Madrid. A mí eso, y de alguna manera mi rama de la filosofía es filosofía y literatura, o sea que algo ha tenido. Pero de todas maneras yo quiero decir que yo me identifico mucho en lo que decía María Zambrano, de que ella reconoció muy pronto esa voluntad irrenunciable a pensar. A mí me ha gustado siempre pensar, me ha gustado dudar, me ha gustado leer, y entonces, bueno, con esa proyección, pues claro, llegué a la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia. Y allí tuve pues a Fernando Montero Moliner, tuve a Navarro Cordón, tuve a Manuel Garrido, a Rubio Carracedo, Manuel Jiménez, Laureno Robles, bueno, y Román de la Calle, que fue quien creó el Departamento de Estética y dirigió mi tesis. Pero fíjate que pensando en ello, es que yo prácticamente no tuve profesoras, ni tampoco tuve referentes femeninos. Entonces, sí, no tuve referentes femeninos y entonces, claro, nadie me habló durante la carrera ni de Teano, ni de Hipatía, ni de Trótula de Salerno, ni de Hildegarda de Bingen, ni me hablaron tampoco de Olympia de Bush, ni de Harriet Taylor Smith, ni de Arendt, Simone de Beauvoir o Simone Weil o de María Zambrano. Yo comprendí mucho después que la formación académica había sido una formación sesgada e incompleta, y afortunadamente ahora pues todos los estudios y todas las investigaciones trabajan en una historia de la cultura, de las artes, de la filosofía, de las ciencias completa, y que reconozca que la historia de la humanidad es una historia coral hecha por hombres y mujeres de talento conjuntamente. Eso creo que tenía que decirlo porque esa fue mi formación, y creo que de la mayoría de las compañeras y compañeros que tengo aquí delante en el público, pues ha sido un poco la tónica general. Muy bien. Bueno, una última cuestión referente a este primer bloque. Sí, vale. Yo de ti, la imagen que tengo una imagen plural, pero te encuentro como una persona habituada a superar dificultades. Creo que todo lo que has conseguido lo has conseguido a base de esfuerzo, de constancia, y te encuentro una persona fuerte. Esa es mi apreciación. ¿Tú consideras que esa apreciación encaja? No del todo, te voy a explicar y verás. Bueno, intentaré explicarlo. A ver, yo creo que todas las personas pasamos por dificultades, ¿no?, en la vida, y que la vida en realidad es un camino de obstáculos, por decirlo de alguna manera. Pero yo me quiero reconocer algo de talento en ese esfuerzo sostenido en superar los obstáculos y en la voluntad de salir adelante. Lo digo porque a las mujeres muchas veces se nos presupone inmediatamente que es que somos muy trabajadoras y que detrás hay poco talento. Ya sé que no es tu caso, que no me lo has querido decir en ese sentido, pero aparte de ello, es verdad que yo tengo mucha capacidad de autosuperación o de automotivación, y tengo también capacidad de resiliencia, pero tengo esa capacidad de resiliencia porque he tenido la suerte de tener a mi lado a personas que han creído, que me han apoyado, desde mi familia hasta mis amistades, amigos y amigas, esa red de solidaridad femenina o de sororidad que me han apoyado en momentos determinantes. Además, soy una persona muy optimista. Quienes me conocen saben que tengo una capacidad de entusiasmo, que suelo ver el vaso más medio lleno antes que medio vacío, y que me resulta muy difícil perder energía inútil. Prefiero transformarla en energía positiva. Yo creo que con todos estos rasgos de carácter, pues en las etapas así más vulnerables he podido salir adelante. Muy bien. Pues vamos a ver, Amparo, fotografías, las vas comentando brevemente, sí, de esta primera etapa. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí estoy con mis padres, en fin, recién nacidas, ¿no?
bueno, no sé si decir nada más. Yo me he sentido siempre una niña muy querida y los he querido mucho a los dos. Aquí estoy en la Malvarrosa, también con mi padre, y he sacado esta foto por una cosa, porque también un poco para que las personas que me conocen, yo tengo una cierta predilección por los sombreros. Es una de mis debilidades. Y ya de pequeña, en muchas de las fotos que soy pequeñita y tal, llevo sombreros, ¿no? Y así es, ¿no? O sea, que esa es una de mis debilidades. Yo oigo por ahí risitas, pero sé que, en fin, las que me conocen saben que sí, que no me puedo resistir a un sombrero. Tu padre, yo cuando veía esta fotografía, tu padre tenía cierto parecido a Orson Welles. Y digo, ¿se parece a Orson Welles? Pues mi padre, bueno, era, no sé si, lo que decían que parecía alemán, porque él viajaba mucho a Alemania como director de empresa de exportación, viajó mucho a varios países en un momento en el que tampoco se viajaba mucho fuera de España. Y por la frente, así que veis que es una frente, esto pues lo confundían como alemán, como alemán. Bueno, y aquí estoy con mis hermanos, pues ya lo he dicho que yo soy una persona muy familiar y esta es en Lanas, Aragón, cuando se iba a entregar la carta a los reyes, ¿no? Y estamos los tres, mi hermano Manuel, mi hermano Víctor y yo. Y pues también es un recuerdo muy bonito. ¿Tienes dos hermanos? Dos hermanos, sí. Y aquí pues ya veis, es la debilidad de los sombreros. Esto es una fiesta familiar y aquí nos veis con sombreros. Los sombreros, uno está comprado en Nueva York, otro está comprado en Moscú y otro está comprado en Bruselas. Bueno, no sé si es un coleccionismo lo que es, pero tengo esa debilidad, por llamarle de alguna manera, porque algo inconsciente tiene que haber también. Esta procede para la siguiente, si quieres la dejamos. Esta es cuando mi madre cumplió 80 años, que lo celebramos aquí en el Ateneo, pero yo soy ateneísta desde hace también muchos años, y fue en 2009. Y ahí está mi madre con sus nietos, con mi hijo Javier, que entonces pues tenía, no sé si eran 18 años recién cumplidos, con mi sobrina Sonia, mi sobrino Álvaro y mi sobrina Laura. Sí, bueno, lo que he querido decir es que yo tengo una familia muy numerosa. Por parte de Zacarías somos muchísimos. Por parte de madre, Pan Blanco, que es mi segundo apellido, no somos tantos, pero claro, a la hora de significar esta relación con la familia, pues me ha parecido que este núcleo, que está mi madre y que están sus nietos, pues era lo más significativo que quería aportar para esta tarde. Bueno, y esto pues es una fotografía que está muy cargada de horizonte o de esperanza, porque es mi hijo y mi nuera que viven en York y mi nieta Carla Eleonora. Desde que ella nació y desde que viven en esa ciudad tan bonita, porque es una ciudad que se parece, bueno, que tiene algunos, obviamente no es como Valencia, pero tiene alguna similitud porque tiene murallas y tiene un origen romano, ¿no? Y es muy manejable. Y bueno, pues una anécdota que quiero comentar es que mi nieta es inglesa, pero nació precisamente el 8 de mayo, que como todos sabéis es el día de la patrona de la ciudad de Valencia. Entonces, desde que ella nació yo celebro mi santo y su cumpleaños todos los años en la ciudad de York. O sea que tuvo esa cortesía o esa, no sé, el nacer, ¿no? El nacer ese día, el mismo día Adrede, eso digo. No sé si la cortesía fue de ella o de mi nuera, que fue la que hizo el esfuerzo durante el parto. Pero es muy curioso, ¿no? Que, bueno, pues eso, casualidades del destino, por así decirlo. Y esta ya, bueno, sí, esta fue en mayo de este último... Ahí lleva sombrero. Sí, llevo también. Sí. Bueno, yo me suelo llevar sombrero para el frío, la lluvia y tal, pero también me lo pongo en Valencia y en España en general.
pero ahora más que antes, pero antes cuando me voy al extranjero, yo como no, eso que dicen no me conoce nadie, yo me llevo todos los sombreros que sean y me los pongo porque me gusta llevarlos, aquí no se hace tanto uso. Ahí llevo, sí, porque hacía calor, ha sido una primavera muy calurosa en esa zona de Inglaterra y ahí estoy yo con ella. La nena tiene ahora 3 años, ha cumplido 3 años el 8 de mayo y estamos junto al osito Paddington. Ya podéis imaginaros que a donde fueres, haz lo que vieres. Toda la gente se fotografiaba y nosotras, pues en un arranque de complicidad, pues no íbamos a ser menos y nos fotografiamos. Y bueno, y esto pues es cuando recogí el premio extraordinario de licenciatura, que si no recuerdo mal sería el 82 o el 83, 1980. ¿No era la tesis doctoral? No, eso no es la tesis doctoral. Esto es en el inicio del año académico y donde se entregaban pues los premios extraordinarios y tal. Estoy con mi padre y estoy también con mi madre. Y también los he querido significar a los dos porque los dos han sido pilares muy importantes. ¿El fondo es la universidad? Sí, la NAU, exactamente. Muy bien, sí. muy bien. Bueno, pues con esto hemos terminado el primer bloque. Muy bien. Pasamos al segundo, como profesora y como presidenta de Clásicas y Modernas. Muy bien. Ambos, como decía, fuimos profesores del San Vicente Ferrer de Algemesí. Yo de ese instituto guardo un recuerdo imborrable de ese instituto. Tú y yo no coincidimos. Yo coincidí con Rosa María y estuvimos los dos batallando con aquellos alumnos. Contigo no, yo estuve un poco antes, después llegaste tú como profesora ahí, catedrática del instituto, aunque yo volvía al instituto, volvía como inspector allí, y recuerdo que las visitas eran entrañables porque una vez finalizadas, bueno, a esas visitas me enviaba el inspector jefe, que está aquí, Vicente Barberá, era mi inspector jefe y él me enviaba a hacer visitas al Gemesí y a otros institutos. Entonces decía, era entrañable porque habían quedado buenas relaciones porque cuando terminaba, diremos, la visita, entonces me quedaba con algunas compañeras, amigas, para comer y tú te venías muchas veces allí en San Vicente. Vicenta Pilar, que es una figura emblemática, ¿no? Del instituto. ¿Qué te parece que el instituto? Bueno, yo tengo muy buenos recuerdos. Para mí fue determinante, estuve 5 años, porque sabes que en aquella época además formé parte de la junta directiva porque teníamos que recabar puntos para poder acercarnos en el concurso de traslados y me encantó. ¿Estuviste mucho tiempo? 5 años. 5 años. 5 años, sí. Muy bien. Sí, bueno, en la actualidad eres miembro de la ONG Educadores Sin Fronteras, sí. Eres profesora senior de la Universidad Jaume I de Castellón, eres profesora colaboradora del Instituto Universitario de Criminología de la Universidad de Valencia, bueno, ya hablaremos de ello, me contarás algo de eso, y presides la Asociación Clásicas y Modernas para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura. Vamos a las preguntas. Vale. ¿Cómo ves tú la enseñanza de hoy en día? Nosotros hemos pasado en este tiempo de democracia, hemos tenido, yo creo que más de 10 leyes educativas, lo cual sale una media de una ley educativa cada 4 años y eso supongo que producirá una impresión de desconcierto a veces, supongo, entre el profesorado. ¿Haría falta un pacto educativo definitivo para evitar esos continuos cambios? Sí. A ver, en partes yo creo que sí, pero que además haría falta sobre todo en esos puntos que se presentan como ideológicos y que no tienen por qué serlo, porque forman parte de nuestro ordenamiento constitucional.
Me refiero sobre todo pues, a aspectos que tienen que ver con la igualdad, con el respeto a la diversidad o con los valores humanos, que no tienen que estar al albur del gobierno, del color del gobierno en el que esté. Hace falta ese pacto social porque es verdad que nos ha mareado mucho todas esas leyes. Y además yo he sido durante muchos años colaboradora, revisora técnica de la editorial McGraw-Hill y también he escrito varios libros de textos de historia de la filosofía para McGraw-Hill. Y es decir, confeccionábamos un libro y al año siguiente teníamos que cambiarlo porque la ley había cambiado, o sea, también por esa parte. Pero yo creo que la educación, si me preguntas así en general cómo está la educación, yo creo que la educación está demasiado orientada a objetivos instrumentales y que debería también de tener muy en cuenta aspectos relacionados con las habilidades comunicativas, que tuviera que ver con la educación de la sensibilidad, con desarrollar la pasión por la lectura o el amor a la cultura. Yo creo que eso falta, eso adolece, hay una falta también de atención hacia lo que se llama una ética de los cuidados o de los afectos o de la ética de la consideración. Ahora hay unas filósofas jóvenes que están tratando sobre esto, como son Claire Martin y Corinne Pellichon. Es importante llevarlo eso al ámbito de la educación y sobre todo porque, como vamos a hablar también de clásicas y modernas ahora, hay que recordar que la cultura hoy se entiende no como un objeto determinado, como un libro, como un espectáculo, sino que la cultura se entiende fundamentalmente como una práctica social que ayuda a desarrollar a la persona integralmente, ayuda a generar comunidad y a impulsar la participación ciudadana. Esto, es decir, entender la cultura dentro del marco de los derechos humanos supone entender la cultura en conexión con otras áreas muy importantes como son la educación y la salud. Y yo creo que eso no se le ha dado la importancia que se le ha dado y que la política educativa tendría que destinar más partidas presupuestarias, tomárselo en serio, para que realmente hubiera un cambio de paradigma a nivel educativo. Se van en secundaria sobre todo, se van reduciendo los estudios humanísticos, historia, filosofía, en detrimento y en favor de estudios más científicos, tecnológicos, como si hubiera, te pregunto, como si hubiera una tarta a repartir y entonces los ámbitos científicos, tecnológicos fueran ampliando esa porción de tarta y se fuera reduciendo la porción correspondiente a humanidades, filosofía, historia. A ver, sí que están estos estudios, pero no se les da la consideración que realmente sobresalen los otros de corte técnico, como tú puedes saber o como puedes imaginar, y sobre todo porque estamos viviendo ahora en una época en la que el paradigma dominante es un paradigma técnico-industrial, ¿no? Entonces casi todo va dirigido en ese plano, que puede ser, yo lo que indico, lo que me gustaría es que las humanidades se recuperaran y tuvieran la presencia y que se completaran a esa otra formación más técnica. Estamos en la cuarta revolución industrial, estamos ya en un mundo muy digitalizado, pero es decir, saber de una cosa no tiene por qué quitar otra, pero hace falta ese legado de las humanidades que está en la currícula, en el currículum, están también en la academia, en las universidades, pero no están consideradas como deberían de estar consideradas. La universidad es endogámica. Es decir, bueno, sí. Es decir, es difícil que un profesor de fuera de la universidad acceda a una plaza de universidad. Bueno, a ver, endogámica en el sentido de que, que hay una manera de promocionar interna una vez ya te quedas allí.
Desde luego en mi caso no lo ha sido, porque yo llegué a la universidad, llegué con el premio extraordinario de licenciatura. Cuando lo obtuve, pues desde muy joven estuve siempre dando cursos de extensión universitaria y seminarios en el Instituto de Creatividad y de Innovaciones Educatives. Lo que sucedió es que yo saqué muy pronto la oposición de instituto. Y entonces, claro, yo quería independizarme y económicamente pues opté por la plaza del instituto, y también es verdad que no había entonces plazas accesibles para entrar, ¿no? Sí. ¿Tu primer destino cuál fue? Mi primer destino como profesora en el instituto de secundaria en expectativa de destino, que se llamaba el Instituto Luis Vives, que también, de Valencia, que también tengo muy buenos recuerdos. Muy bien. Sí. Ahora eres presidenta de Clásicas y Modernas. Sí. ¿Solamente clásicas y modernas? Es decir, los clásicos y modernos quedan exceptuados. Bueno, a ver, lo primero que quiero decir es que Clásicas y Modernas es una asociación para la igualdad de mujeres y hombres en la cultura, y es una asociación clave para la acción cultural en el siglo XXI. Además, que aglutina a mujeres, aglutina de manera transversal a mujeres de diversos sectores. Somos creadoras, somos artistas, intelectuales. ¿De Valencia? No, ¿O de España? De toda España. Y además somos casi 300 mujeres de la cultura, y estamos repartidas por todas las zonas territoriales de España. ¿Por qué clásicas y modernas y no clásicos y modernos? Bueno, no, somos clásicas y modernas porque nosotras somos conscientes de la marginación y de la invisibilidad que han tenido las mujeres de la cultura históricamente. Es decir, han sido marginadas de la cultura, han sido ocultadas, han sido borradas. Entonces, somos conscientes de esa invisibilidad y queremos recuperar su legado y darles visibilidad. Por eso no nos llamamos clásicos y modernos, ¿no? Porque, en fin, ahora verás que ya te he dicho que en la historia del pensamiento todo eran clásicos, no había ninguna clásica. Y nos llamamos clásicas porque homenajeamos a estas mujeres de la cultura que han sido, como digo, borradas y olvidadas de la historia de la cultura y de la historia de la humanidad. Y nos llamamos también modernas porque tenemos como referente a esas mujeres que durante la República aunaron compromiso político, compromiso social y labor literaria o creativa. Eso fundamentalmente. María Zambrano sería exactamente. Después entraremos en ella. Oye, ¿y vuestros proyectos inmediatos? Sí, a ver, yo quisiera un poquito contar algo más de Clásicas y Modernas antes de pasar a los proyectos, porque Clásicas y Modernas nacen en 2009. El 20 de abril de 2009 acabamos de cumplir 15 años, que lo celebramos el año pasado en el Instituto de las Mujeres en Madrid, con su directora Cristina Fernández y con Carmen Calvo, que es la actual presidenta del Consejo de Estado. Y quiero señalar que Clásicas y Modernas es una asociación de mujeres por la cultura consolidada que forma parte del Observatorio de la Igualdad de la Cultura en el Ministerio de Cultura. Es decir, somos una de las 5 asociaciones estatales que formamos parte del Observatorio de la Igualdad del Ministerio de Cultura. Es decir, formamos parte y colaboramos directamente con el Ministerio de Igualdad. Quiero decir que tenemos, digamos, un estatus bastante destacado dentro de lo que es el asociacionismo por la cultura. Y luego, pues también lo que me estabas comentando, yo quiero destacar que sí, que somos casi 300 mujeres, que somos de diversos sectores de la cultura, estamos en diversas zonas territoriales, estamos en el norte, en el sur, en el centro, en el este, en todas partes de España, que tenemos socias muy, muy relevantes y de un gran reconocimiento y de un gran prestigio. Tenemos, por ejemplo, a Ana Caballé, que fue Premio Nacional de Historia en 2019, en 2020
Irene Vallejo fue Premio Nacional de Ensayo, que todos son socias nuestras, o Marisa Manchado, que recientemente ha sido la Premio Nacional de Composición en 2024. Y puesto que está también aquí mi compañera y nuestra compañera y socia Isabel Oliver, pues también decir que Isabel Oliver es una artista, una pintora de un gran prestigio y que el año pasado recibió el premio de Alphonse Roche de la Diputación de Valencia. Somos mujeres de cultura, hay unas más reconocidas, otras con mayor prestigio que otras, pero nuestro fuerte es el que seamos ese tejido asociativo que conformamos y que consideramos que la cultura es una herramienta para conseguir la igualdad en base a ese artículo 26 de la Ley Orgánica 3/2007, que es la Ley de la Igualdad, y que habla de la igualdad en el mundo en el ámbito de la creación y de la producción artística e intelectual. Esos serían, pues, algo así, a grosso modo, nuestros objetivos y nuestros principios. Y el próximo evento que celebráis, proyectos, mira, yo también quiero... próximo evento, por si quieres hacer ahora anuncio de él. Sí, no, bueno, tenemos dos. A ver, hay una noticia que ni tan siquiera parte de las compañeras que están aquí lo saben, porque todavía no lo he podido anunciar, pero el evento también así como más importante que tenemos para el inicio después del verano es la conmemoración del Día de las Escritoras, donde conmemoramos ya el 10º aniversario, la primera década, que el Día de las Escritoras, para reivindicar a las escritoras de todas las épocas, lo impulsó Clásicas y Modernas y es una convocatoria, una conmemoración que lo coorganiza la Biblioteca Nacional de España, FEDEPE y nosotras. Eso por una parte. Y lo otro es que el próximo jueves se va a presentar en la Residencia de Estudiantes la Comisión Nacional para la conmemoración del centenario de la generación del 27, donde va a tener Clásicas y Modernas también una participación muy determinante. Es una conmemoración que va a recoger a los autores de la generación del 27, autores aquellos que tuvieron que irse al exilio, hombres y mujeres, pero que también hace hincapié en todas esas mujeres de la generación del 27 que no fueron reconocidas. Ahora, Clásicas y Modernas hace tenemos muchos proyectos. Si tú quieres que los comente, también los comento, porque me gustaría también, o cuando tú me digas. Coméntalos brevemente, ya que estamos aquí, sí, porque estamos cerrando ya este claro, bloque, lo estamos cerrando. Claro. Es que me gustaría, porque si no queda, ¿qué hacemos? ¿Qué hace Clásicas y Modernas? Bueno, nosotros creamos las temporadas en Igualdad en Escena, gracias a Margarita Borja, fue una de las impulsoras, las bibliotecas en igualdad para dar visibilidad a la obra de autoría femenina en las bibliotecas municipales y estatales. Es un proyecto que se impulsa desde Valencia y que también la autoría, la idea, la impulsó nuestras dos compañeras que también están aquí, Marina Gilalbert Aguilar y Rosa María Rodríguez Magda. En estos momentos tenemos una red de 170 de bibliotecas en igualdad. Y ya también está reconocido en el último convenio que hemos firmado, que tuve yo que firmarlo por la representación que tengo, el último convenio que hemos firmado con la Biblioteca Nacional, donde ya se reconoce la red de bibliotecas de igualdad de Clásicas y Modernas. El Día de las Escritoras, que también te he comentado, hacemos informes de diagnóstico para saber dónde están las mujeres en la escena, en la música, en el ensayo, en la industria editorial. Tenemos proyectos también para el mundo rural, para recuperar la memoria oral de las mujeres del mundo rural y sobre todo en esas narraciones orales y géneros literarios que están más cercanos a las mujeres, como pueden ser las cartas o los diarios. Y bueno, y hay muchísimo más. La verdad es que... Muy bien. Pues vamos a cerrar, Amparo, este segundo bloque con la proyección de fotografías y las comentas. Vale. Bueno, aquí es precisamente lo que he nombrado en el Instituto de la Mujer. Fue a finales de octubre del año pasado, conmemorábamos los 15 años. Y ahí están, pues, parte de la Junta Directiva actual, Ana Santos, que es directora la anterior directora de la Biblioteca Nacional de España, Marina Gilalbert, está Cristina Guirao, luego está Rosa María Rodríguez Magda, está también Nieves Mateo y Marifé Bolaño.
Santiago Bolaños. Aquí también está porque nosotros participamos, colaboramos también en concursos de capacitación digital con la UNED y con el Ministerio de Cultura, y esto fue también en 2023 que presentamos la presentación de estos cursos de capacitación digital para mujeres de la cultura, y ahí pues estoy en representación de Clásicas y Modernas con Ricardo Mayral, que es el rector de la UNED, con el ministro de Cultura, que en estos momentos es Ernest Urtasun, y con Jazmín Beirá, que es la directora de la Dirección de Derechos Culturales. Aquí estoy también con Ana Caballé, que fue presidenta de Clásicas y Modernas, y esto pues es en uno de esos foros también de reflexión que nosotras organizamos. Esto es en el CENDEAC, el Centro de Documentación y de Arte Contemporáneo de Murcia, y ahí estamos las dos en una conferencia en la que yo le presenté. Esto es en la Fundación SGAE, esos informes de diagnóstico para saber dónde están las mujeres. En este caso, bueno, colaboramos con la Fundación SGAE en Madrid, y este año ha sido que se presentó también, esto fue el 21 de marzo de este año, en la sede de la SGAE en Madrid. En la imagen está Silvia Pérez de Pablo, que es la primera directora, porque se acaba de crear la Dirección de Igualdad en la SGAE y lo ocupa esta señora, y luego pues otras compañeras también más. Y bueno, eso también es una imagen también donde pues está Mariana Carballal, está Nieves Mateo, Nieves Rodríguez, Miriam Martínez Avellán, que también hizo, en fin, varias compañeras que estuvimos en aquel evento. ¿Se me escucha? Vale, vale. Sí, es que si... Sí, vale. Supongo que si te claro, diriges te miro, a mí, claro, se perderá la voz, supongo. Vale. Sí, bueno, y esta es una foto también muy bonita, muy entrañable. Vino Ana Caballera en las festividades navideñas y nos reunimos. Quiero decir que en Clásicas y Modernas las más numerosas son las compañeras de Madrid, luego somos nosotras las de Valencia. Luego está Barcelona, luego está Zaragoza, Aragón, luego está Galicia, Andalucía y País Vasco, ¿no? Pero nosotras somos muy numerosas y muy activas. Y en esta, que es un restaurante, pues sí me gustaría destacar, porque claro, somos muchas, pero ahí está Ana López Navajas, está también Ana Julián, Trini Moreno, Marina, está también Isabel Oliver, Rosa María Rodríguez Magda y Isabel Barceló también. Pero bueno, somos muchas y muy conocidas también aquí en Valencia. En la siguiente sois más todavía. Todavía, sí. Bueno, estas no son, aquí, esto es en la Biblioteca Nacional de España, la última conmemoración del Día de las Escritoras. Ahí estoy junto a Ina Calvo, que es la actual secretaria de Igualdad, secretaria de Estado para la Igualdad y la lucha contra la violencia de género, y junto al actual director de la Biblioteca Nacional, Óscar Arroyo. Y claro, hay también algunas compañeras nuestras, porque ahí leen compañeras de FEDEPE, compañeras de la Biblioteca Nacional y compañeras nuestras. Es la conmemoración oficial del Día de las Escritoras del año pasado en la Biblioteca Nacional. Bueno, pues con esa fotografía hemos cerrado este segundo bloque y vamos con el tercero. Sí, falta una que es la que se ha colado antes, pero no pasa. Es porque ¿quieres que vuelva atrás? Si quieres, porque es muy significativa, porque la que yo quería aprovecharla. Dime si más atrás estaba en el otro bloque. ¿En otro bloque? No, en el primero, que es uno que era, a ver, pasa. Ahí, esta de aquí, esta es en la residencia de estudiantes y es significativa. Bueno, ahí estamos, está Rosa Mascarell, está Marife Santiago, está Cristina Guirao y María Martín Barranco. Y esa es un día también muy emblemático porque comimos en la residencia de estudiantes y luego presentábamos en
en la biblioteca del Ateneo de Madrid nuestra revista online, el primer número de nuestra revista online, que se llama Desde los Márgenes y que es una revista de arte, cultura y pensamiento. Entonces, bueno, por eso que aprovechaba un poco para decir y recordar esto. Bueno, ya está. Gracias. Tu trayectoria literaria. Vamos a ello. Vamos a hacer aquí dos subbloques, diríamos. Uno de ellos lo vamos a dedicar a María Zambrano, porque tú eres especialista en María Zambrano. Bueno, sí, me especialicé. Me especialicé, sí. En 1998, la Diputación de Valencia publica tu libro Filosofía y Poesía. Sí. En el 2021 publicas María Zambrano, filósofa de la generación del 27, libro que escribiste con Rosa Mascarell Dauder, que fue secretaria precisamente de María Zambrano durante 7 años. Cuando volvió del exilio en el 84 hasta el 91 que murió, pues estuvo de secretaria con ella. Aparte de esos libros, has publicado una gran cantidad de artículos, entre ellos cito solamente 2, Logos y Saber Poético en María Zambrano y María Zambrano y el Sueño Creador. Aquí hay 2 fotografías, creo, que tienen relación con María con esos libros. Sí, pues, a ver, bueno, yo a María Zambrano llego a través de los años. Yo me especialicé fundamentalmente en Giambattista Vico, que es el filósofo del que yo hice la tesis doctoral, que además ya que había muchas similitudes con María Zambrano, porque Giambattista Vico habla de la filosofía como una sabiduría primigenia y entiende la poesía como un saber que procede de lo que se llama hoy en estética las facultades cognitivas corporales, que tienen que ver con la memoria, tienen que ver con la ensoñación, con la fantasía, con la sensibilidad, con las intuiciones perceptivas, ¿no? Yo llego tarde a María Zambrano porque me formé antes con otro autor, un autor italiano, que fue Giambattista Vico. Pero bueno, llego a María Zambrano por esas similitudes, siempre me había interesado. Y quiero decir que ¿Pero te había interesado por algo concreto de ella? Sí, claro, me había interesado porque la línea de pensamiento era muy similar a la que yo había estudiado, ¿no? Con Giambattista Vico, que es otorgar saber al sentir. Es decir, que hay un sentir en el pensar, ¿no? Y que el arte es también una fuente de conocimiento. Y yo me canalicé por la línea italiana y no la alemana, no la kantiana. La kantiana entiende que el juicio de gusto, el juicio estético es meramente un juicio de placer y desplacer, que no es un juicio de conocimiento, mientras que la línea italiana, con Giambattista Vico, encuentra que el juicio estético ofrece también capacidad de conocimiento y que es muy importante para el desarrollo de la cultura. Yo empiezo ahí. Pero también quiero recordar que es que Rosa Mascarell fue alumna mía en la facultad. Nos conocimos muy jóvenes. Esta es Rosa Mascarell. Esta es Rosa Mascarell. ¿Y esta también aquí en esta fotografía? Sí, no, es la anterior. Sí. ¿En esta no? Sí, y esa es la misma, y la antes también, que está también presente en la sala. Rosa ya he dicho que empecé a dar clases de los cursos de extensión universitaria muy joven, y bueno, y me encontré en las aulas, en esos cursos que yo daba también sobre Vico, me encontré a Rosa Mascarell. Luego ella se fue a Madrid, es cuando está con María Zambrano, y con el tiempo luego nos volvimos a conocer, y entonces yo estaba también dando clases en la Facultad de Filosofía, y bueno, vuelve otra vez a salir María Zambrano con alumnas de Erasmus que piden ir a la Fundación Vélez Málaga y tal, y ella vuelve otra vez aquí. Conociéndola, claro, yo lo que veía era que ella, el hecho de haber sido la documentalista y la secretaria de María Zambrano, pues le daba un valor muy grande y bueno, y así nació, aparte del conocimiento, una gran amistad, y ahora la verdad es que somos un tándem creativo muy importante. Ahora el jueves partimos para Roma a presentar
a presentar las últimas novedades literarias que tenemos en el Instituto Cervantes. De hecho, el libro que escribimos conjuntamente fue para reivindicar a María Zambrano como filósofa de la generación del 27. El primer sitio donde fuimos fue muy simbólico, pero es verdad que fue con la invitación del director, el poeta José Antonio Mesa Toré, que es el director del Centro Cultural de la Generación del 27, fue precisamente allí en Málaga. Luego estuvimos en Roma también, presentamos este libro, que ha tenido muy buena acogida, y lo hemos ido presentando. En septiembre lo presenté en Berlín y en Leipzig, y también ya a finales de año, eso fue en septiembre cuando estuve en Berlín, pero a finales de año en Madrid, porque es que el año pasado fue un año muy especial para María Zambrano. Se cumplían los 40 años de la vuelta del exilio y sus 120 años de su natalicio. Oye, ¿y la relación de María Zambrano con los poetas con García Lorca, Miguel Hernández, sí, Pedro Salinas? Sí, bueno, ella tuvo grandes amigos en ese grupo, ¿no? Y ella está dentro de ese contexto de la generación del 27. Jorge Guillén fue un gran amigo suyo, y también, por ejemplo, Emilio Prados, que decía de ella que era una filósofa poeta, y se llamaba a sí mismo un poeta filósofo. Tuvo muy buena relación, con unos más, con otros menos, pero lo que es importante es contextualizarla en ese contexto de la generación 27, que es lo que hicimos Rosa Mascarell y yo, y que además también ha seguido las investigaciones de Tania Bayó con la recuperación de las sin sombrero, que son esas intelectuales y artistas que formaron parte de la generación del 27 y que quedaron completamente desconocidas, que son desde Rosa Chacel, Concha Méndez, Maruja Mayo, Ángeles Santos, etc. Muy bien. Yo, como sabía que Rosa Mascarell venía, sí, entonces la llamé ayer y le dije: Rosa, ¿tú podrías hablarnos un poco de tu relación con María Zambrano y tu relación con Amparo Zacarés? Y ella ha aceptado de una manera breve a intervenir aquí. Rosa, si eres tan amable, te vamos a dar un aplauso si te animamos. Bueno. Muchas gracias, de verdad. Uy, desde aquí, ¿cuánta gente? La verdad es que yo conocí a Amparo en la universidad, pero daba la casualidad de que yo a los 6 años en primaria tuve una profesora que se llamaba Amparo Zacarés, pero era su tía, la tía de Amparo. Y después en la universidad ella dio un curso sobre Vico. Y claro, ya nombré Amparo Zacarés, me recordaba mi querida profesora Amparo Zacarés, y me encontré con Amparo, una profesora joven que nos enseñaba de una forma completamente diferente, porque, como habéis dicho muy bien, todo lo que estudiábamos en la universidad de filosofía, estoy hablando, era filosofía alemana. Entonces, claro, de repente tenemos a una profesora joven que nos abre el mundo del arte, de la poesía, con un filósofo italiano, y estábamos todos entusiasmados con ella. La verdad es que nos abrió un campo nuevo. Es verdad que estuvimos unos años en los que no nos encontramos, pero después María Zambrano nos unió de nuevo. Yo estuve trabajando con ella, con María Zambrano, y al mismo tiempo Amparo Zacarés estaba también trabajando a María Zambrano, aquí en Valencia. Y cuando yo volví, yo estuve, después de trabajar con María Zambrano, estuve en el extranjero, y al volver a Valencia me invitó a un curso, a un seminario que daba sobre María Zambrano y el arte, y María Zambrano y la pintura, con Silvia Vignetti, una profesora, estaba haciendo una doctoranda italiana, que Amparo estaba dirigiendo su trabajo. Y ahí fue cuando nos encontramos de nuevo, y quiero decir que para mí fue una grata sorpresa encontrarme de nuevo con Amparo Zacarés y con una profesora que para mí ha sido todo, porque después de conocer a María, el estilo de persona que era María, con esa generosidad que también tiene Amparo, esa generosidad con el tiempo, esa generosidad de escuchar lo que tienes que decir, de dar tiempo
que es lo más preciado que tenemos, cómo eres capaz de regalar tu tiempo, de escuchar sin juzgar y cómo además eres un ejemplo también de escritora, pero para una escritora ser buena tiene que ser también una buena oradora. Y tú también lo eres, ¿pero por qué? Porque después de la escritura, antes de la escritura está la palabra y antes de la palabra está el pensamiento. Y sabes pensar, lo hemos visto ahora con esta presentación, que tiene un discurso muy claro, y para tener un discurso tan claro y escribir tan bien tienes que saber pensar. Y yo creo que esa frase que decía María Zambrano de pensar es descifrar lo que se siente, que también la has recordado hace un momento, engloba perfectamente lo cual es el fundamento de Amparo y de María, y cuál es el fundamento como persona. Yo la verdad es que tengo que agradecer el encontrarte de nuevo, el que me animaras a escribir este libro, porque yo llevo escribiendo desde hace mucho tiempo, desde que era muy joven, pero me daba mucha vergüenza publicar, y gracias a Amparo, que me estuvo ahí presionando para trabajar en este libro juntas y publicar por fin, eso me ha dado pie a seguir publicando, y bueno, ya es un no parar. Muchas gracias, Muy bien, Amparo, Rosa. de verdad. Rosa, oye, ¿y tu trato diario con María Zambrano en la corta distancia, cómo era María Zambrano? Ay, María era una persona con mucho sentido del humor, con mucha ironía. Era, como he dicho antes, una persona que sabía escuchar, que sabía ponerse en el lugar de la otra persona. Yo era muy jovencita cuando conocí a María, pues me faltaba mucho por vivir. En cambio, ella pues ya era una mujer de 80 años y 80 y tantos. Y entonces, la verdad es que dos generaciones tan diferentes, encontrarse y tener que trabajar con todo el material literario de María Zambrano, con todos sus escritos, sus cartas, en el día a día, la verdad es que fue algo precioso, es un regalo, fue un regalo para mí. Y María tenía mucha paciencia, también era generosa como Amparo, y también me perdonaba también mis... no sé, claro, a los 20 y tantos años te falta mucho por saber, y tenía también lagunas. Entonces, gracias a ella pude ir cubriendo esas lagunas y aprendiendo cada día. Muy bien, Rosa. Oye, pues gracias por tu Gracias a intervención, vosotros. por tu participación. Y vamos casi terminando ya con el último subbloque de este bloque literario, en donde cambias de coordenadas. Es un bloque destinado a la violencia de género, publicaciones, a la educación juvenil, en fin. Publicas, por ejemplo, en 2006, La violencia de gènere, en valencià, explicada al meu fill. En 2009 publicas Mediación en la escuela y en la justicia juvenil, Guía para alumnos y educadores. En el 19, Cultura de paz y mediación escolar. En el 24, La violencia de género, explicada a adolescentes. En esos libros hablas de violencia de género, violencia vicaria, violencia entre escolares, mediación escolar, etc. De esa diversidad de conceptos hay uno que yo cuando lo veo en televisión, lo anuncian, yo me quedo descolocado, me quedo groggy, que es la violencia vicaria. Siempre cuando veo esas imágenes me pregunto, ¿cómo es posible que un progenitor pueda matar a su propio hijo cuando lo habitual, lo normal es que digamos, yo daría la vida por mi hijo, por mi hija? ¿Cómo es posible? Tú que participas en el Instituto de Criminología, ¿cómo...? Bueno, yo ya he dejado de participar porque yo, claro, participé, formé parte como profesora de los cursos que dirigía la profesora Vicenta Cervelló Donderris, que era del Departamento Penal de la Facultad de Derecho,
y fueron los primeros cursos que se dieron sobre mediación y justicia penal. Y yo en aquellos momentos lo que trabajaba era la justicia de menores. Quiero decirlo porque ahora ya no formo parte, pero sí que tengo una trayectoria de formación y de profesora en ese instituto, como en el Instituto de Creatividad o en el Instituto de Feminista de Estudios de Género de la Universidad Jaume I. A ver, yo te entiendo, no entiendo lo que quieres decir, porque la violencia vicaria es la forma más cruel de violencia de género. Ese tipo de violencia es la que el agresor no la vierte directamente sobre la madre, sino sobre los hijos, la descendencia, el hijo, la hija, para dejarla con un dolor insufrible, para dejarla muerta en vida, ¿no? La pregunta de cómo pueden estas personas, normalmente son hombres que han interiorizado la cultura patriarcal, que considera que tanto su mujer como sus hijos son propiedad suya y tienen derecho sobre su vida y sus posesiones. Esa interiorización de esa cultura patriarcal es la que les lleva a hacer esa aberración. No son locos, no son enfermos, son, hay una frase que suele molestar porque no se comprende bien, pero la frase es: son hijos sanos del patriarcado, es decir, que asumen en el tiempo, en la época en la que estamos, en el siglo XXI, esa cultura patriarcal que les lleva a esa aberración. Desde 2015, la ley reconoce legalmente que los menores y las menores que sufren violencia en un contexto de violencia de género son también víctimas de violencia de género. Y la ley cambió por un suceso muy mediático, que fue el parricidio de José Bretón en 2013, que asesinó a su hijo y a su hija de corta edad. Pero esa sería la explicación que te comento. En los últimos años parece que se haya incrementado la violencia, la agresividad entre los jóvenes, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, a veces en televisión ves imágenes de grupos de niñas que se enfrentan entre ellas, pero agresivamente. Y yo en mi juventud eso era, y creo que nunca vi una riña entre niñas, pero además ahora hay peleas, riñas entre jóvenes que nadie osa acercarse para separarlos. Cuando yo era un pequeñajo, se acercaba un mayor, un adulto, y estamos riñendo, peleándonos 7, 8, 15, 20, y con solo la presencia de uno nos alejaba a todos, la respetábamos. Ahora eso es inconcebible. Esa persona que puede acercarse es que peligra su vida. Bueno, lo que está sucediendo pues no es nada más y nada menos que las consecuencias de una sociedad individualista y muy violenta, que es en la que estamos viviendo. En la población juvenil, pues es el reflejo de la sociedad que tenemos. Es decir, si hay tanta violencia y tanta agresividad es porque la sociedad es así. Desgraciadamente es una sociedad que está naufragando en ese sentido. Sobre todo tenemos un aumento de violencia porque hay que estar muy alerta en esos jóvenes, ¿no?, que consumen pornografía de una manera fácil, de fácil acceso en las redes, y también por pues toda la cuestión que tiene que ver con tomar como ciertos esos discursos misóginos que también se difunden por espacios virtuales y por la red. Además, ahora estamos en un momento en ese tipo de violencia, ¿no?, de violencia entre jóvenes, que cada vez son más jóvenes las víctimas y los victimarios cada vez más jóvenes. Estamos en un momento en el que el negacionismo ha llegado a las instituciones, es decir, se niega la violencia específica contra las mujeres, esa violencia machista que se llama violencia de género, y al mismo tiempo hay una corriente de opinión que afirma que ya no hacen falta las reivindicaciones de las mujeres porque ya han alcanzado la igualdad, y eso no es así. La igualdad es más formal que real. El trato, el buen trato, hace falta y requiere mucha educación en y para la igualdad, como dice la maestra Elena Simón Rodríguez. Y ahí es donde hay que incidir.
pero lo que sucede es que necesitamos un cambio de paradigma en la sociedad. Estamos en un momento realmente crítico porque vemos que a nivel geopolítico vemos los desvaríos bélicos y vemos cómo la agresividad y la violencia se expande en todas partes. Entonces, lo que sucede entre la gente joven es que pues esto mimetiza, no son el reflejo de lo que sucede también en el mundo tan violento en el que vivimos. Sí. En tus libros, Amparo, utilizas términos como mediación, Sí. cultura de paz. Me recuerda un poco a Federico Mayor Zaragoza, Sí. que estuvo aquí en Valencia pues hace unos pocos meses, Sí. invitado por la Asociación Valencia Mediterráneo para Sí, UNESCO, sí, lo sé. en una mesa redonda en La Lonja, en la que participó también Rosa María Rodríguez en esa mesa, y él empleó varias veces esos términos. Sí, sí. En tus libros, cuando los utiliza esos términos, Sí. ¿tiene algo que ver Sí, con...? él es el impulsor, pero la relación entre mediación, cultura de paz y derechos humanos viene de Galton, de las escuelas del Instituto por la Paz de Oslo de los años 60. Pero en 1998 la ONU declara ese año de cultura de paz, y fue Federico Mayor Zaragoza, siendo en ese momento presidente de la UNESCO, el que impulsa la cultura de paz a través de la mediación, ¿no? Lo impulsa en las escuelas. Yo tuve la oportunidad de conocerle y de seguir sus enseñanzas, pero también tuve la oportunidad de conocer, gran amigo, a Vicent Martínez, que fue el que creó la Cátedra UNESCO de la Paz de la Universidad Jaume I. Entonces, desde siempre me ha interesado. En realidad yo llegué a la cultura de paz porque yo viajaba mucho a Italia, y en Italia solía ver los libros de didáctica y los libros y ahí me encontré, la primera vez que me encontré, mucho antes de que llegaran aquí a España, fue esos libros de inteligencia emocional aplicada al aula, de cultura de paz, igual que también me encontré la cultura de la legalidad, que es la que me ha llevado a Italia y me ha llevado también a México, donde yo he tenido también bastantes ocasiones de formar a profesorado y de dar charlas. Muy bien, Amparo. Pues una última pregunta. Con ello terminamos el capítulo de preguntas. Vemos las fotografías y si nos da tiempo, si alguien desea hacer una pregunta, pues la atendemos. Claro, sí. En tus libros leo que el arte puede contribuir a disminuir la violencia. Bueno, yo creo que el arte sí que tiene esa capacidad de transformadora y capacidad de mejorar la sociedad. En realidad, la mayoría de las propuestas creativas del arte contemporáneo van enfocadas fundamentalmente a sacar a la palestra las contradicciones de la sociedad actual para generar conciencia, ¿no? Y con ello pues invitar al cambio y a mejorar. Esa es la intención, que se consiga o no, eso ya es otra cosa, pero yo sí que creo que se puede conseguir porque, pero claro, hace falta mucha pedagogía, hace falta mucha mediación pedagógica, hace falta mucha educación artística, porque la educación artística estimula la sensibilidad, y la sensibilidad es muy importante porque fortalece la empatía, y esto nos hace falta en esta sociedad, en este momento tan individualista en la que no tenemos... no hemos recompuesto la comunidad, no tenemos ese sentido de comunidad. Pero también yo creo que la educación artística es importante, no solo por el desarrollo de la sensibilidad, sino también porque te ayuda a comprender las poéticas actuales, y dicho de otra manera, y comprender qué es lo que está haciendo ahora el mundo del arte, qué es lo que están haciendo ahora las artistas y los artistas. Y no todo el mundo sabe, porque el arte contemporáneo viene de una larga historia del arte, y no tiene nada que ver ni con las categorías estéticas ni anteriores, ni tampoco tiene nada que ver con determinadas manifestaciones que son propias de la época en la que estamos viviendo. Pues pasamos claro, a las fotografías. Sí, bueno, sí, ahí estoy. ¿Esta la hemos visto? No creo. Y creo que, a ver, la anterior, no sé si...
Sí, esa es la de anterior, María, sí. esa es la de María, eso es en el anterior María. Bueno, aquí estoy con Elena Simón, que es maestra de maestras, que es una importante profesora, impulsora de la coeducación, con la que también he trabajado en algunos, hace apenas 2 o 3 años, trabajamos juntas para un protocolo con la Consellería de Educación. Y ahí pues está presentando uno de mis libros. Ella es un faro, un punto de referencia para esa educación en y para la igualdad de la que ella habla. Sí, aquí Son libros tuyos. sí, son los libros de la violencia de género explicada a mi hijo. Luego está, sí, no, pasa por favor. Sí, la violencia también está ahí también la publicación en México. En México los derechos los compró la organización, la ONG Educadores Sin Fronteras y el Sindicato Nacional de Trabajadores de México, de la Educación de México, recibió gratuitamente ese libro, La violencia de género explicada a mi hijo, pero adaptado porque lo adapté a la ley mexicana. Espera un momento, por favor, que quería también. Y luego ya los de cultura de paz y cultura de mediación, que son los que, bueno, he comentado que sí que están vinculados a la justicia juvenil, porque la mediación es muy importante aprenderla en las escuelas porque evita la judicialización de las relaciones en la edad adulta. Y esto tiene que ver con feminismo, tiene que ver con arte contra la violencia de género. Ahí hay algunos catálogos también de la Generalitat Valenciana, de la Fundación Chiribella Soriano. Yo ahí quiero detenerme un poquito porque yo soy crítica de arte, ¿no? Soy crítica de arte desde hace mucho tiempo y es una faceta que a mí me gusta por lo que acabo de decir, la importancia de hacer pedagogía del arte, ¿no? Y transmitir qué es lo que el arte dice, ¿no? Es decir, no solamente lo que el artista está haciendo con el objeto artístico que crea, sino también qué hay de fondo en esa intencionalidad. Espera un momento, solamente lo dejo. Es que quiero hacer una alusión porque quiero recordar que he escrito catálogos, he escrito para galerías de arte, para instituciones, que han sido muchas artistas, ¿no? Sobre las que he hablado, Mary Sales, Isabel Oliver, Inma Coy, en fin, muchos. Lo que quisiera también decir es que los textos críticos más recientes son 2 en concreto, uno que de próxima inauguración, pero otro que es la intervención en el espacio público que hubo en la Plaza de la Virgen y en las inmediaciones con el proyecto Desamparados del artista multidisciplinar Pedro Ruiz Roldán, ¿no? Y que es un proyecto que tiene que ver con Desamparados, la salud mental y la patrona de Valencia. Y lo próximo, porque se va a inaugurar el día 12, si no recuerdo mal, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castellón, se inaugura la exposición de fotografía del artista que la UNESCO reconoce artista 2025. Me estoy refiriendo al artista lituano Čiurlionis. Es una exposición para la que yo también he hecho el texto crítico y que está coorganizada con el Consulado de la República de Lituania y el Museo Nacional también de Čiurlionis de Lituania y Valencia Foto, y también, claro, hablar también de la comisaria, que la tenemos también entre nosotras aquí en el público, que es Vilma Dovilaite. Igual que Pedro Ruiz Roldán también lo tenemos entre el público, a quien os agradezco a todos, ¿no? Pero ya que os he citado porque forma parte de esta faceta que para mí es muy importante, la de crítico de arte, pues yo quisiera decirlo. Aquí es compartir es vivir. A ver, yo formo parte también de la colectiva Portal de Igualdad. La colectiva Portal de Igualdad es una asociación estatal ya que nace impulsada por una artista, Maumo León Prada, también catedrática de escultura de la Universidad Politécnica de Bellas Artes, y es un proyecto de arte público transmedia que impulsa Maumo León, invitada por para el IBAM entonces. Desde el 2020
somos una colectiva también de unas 15 personas y esta es una bueno, y lo que demandamos es un portal de igualdad para los museos y los centros de arte contemporáneos. Llevamos 5 años de activismo y 5 años de activismo, y esta es una de las exposiciones, lo hemos expuesto también en la NAU, hemos expuesto en muchos sitios. Esta exposición, Compartir es Vivir, pues empieza en Marín, en Pontevedra, ha llegado al Museo, al MACBAC de Villafamés, ha llegado también al Museo de Mujeres de Costa Rica, ha llegado también a México, y en esta exposición que la comisaria Yolanda Herranz y Celeste Garrido colaboran con nosotras artistas internacionales muy importantes, desde la guerrilla Gers hasta Regina José Galindo, hasta Lorena Wolfer, en fin, que quiero decir que esta es una parte también muy importante en la que no solamente establezco un discurso teórico, sino también lo que tú me has preguntado, con el arte se puede llegar y con el arte podemos generar conciencia y mejorar la sociedad. Eso es lo que pretendemos, ¿no? Muy bien, vale. Seguimos. Sí. Me entusiasma un poquito. Bueno, la educación para la paz, bueno, aquí estoy con Federico Mayos y he elegido también esta foto, yo lo conocí, tuve la oportunidad de conocerle cuando presidí el Colegio Americano de Valencia. Yo fui presidenta durante 7 años del American School de Valencia y allí fue donde lo conocí. Fue una etapa muy bonita porque me sirvió y muy enriquecedora, porque me sirvió pues para aprender, ¿no? Aprender al mismo tiempo que te ocupaba un cargo importante, pero de un aprendizaje muy importante en lo que es el mundo educativo para conciliar 3 culturas, la británica, la española y la americana. Sí, esto. Sí, bueno, eso también, esta es otra de las facetas, la de la articulista de opinión. Pues bueno, la verdad es que empiezo a escribir como articulista en el 2016. Yo creo que ya son más de 200 artículos de opinión los que tengo. Es lo que me está dando más... Colaboras en Levante, ¿no? En el Levante. Yo te leo en Levante. Sí, pero no solamente en Levante, porque bueno, es el Levante, pero es en el grupo de prensa ibérica. Entonces los artículos también pueden leerse en Mallorca, en Canarias, en Castilla, porque se distribuyen en ese grupo, en ese consorcio de prensa ibérica, pero fundamentalmente es aquí. Y de aquí yo lo que quiero decir es que me siento de verdad muy orgullosa porque me ha dado mucha popularidad, más que otros, claro, más que lo que es académico. Esto me lee muchísima gente me escribe diciéndole que le ha gustado determinados artículos, me escriben también diciendo que trate determinados temas. Y es para mí un pequeñito homenaje a mi madre, porque mi madre leía todos los días, quería estar actualizada, era una mujer que le gustaba estar actualizada, leía todos los días 2 periódicos, uno local y otro nacional. Entonces yo la tengo mucho en la memoria al respecto. Y luego no sé si sabes, Pascual, que claro, yo lo que hago es una crónica local, vamos a llamar, ¿no? Y trato temas sobre todo de educación artística, de cultura de paz, como hemos dicho, de cultura de igualdad, etcétera, ¿no? Pero no sé si sabes, bueno, que el cronista oficial de Valencia de principios del siglo XX fue Salvador Carreres, que también se apellidaba Zacarés. Entonces, de alguna manera, a veces digo, bueno, en otra temática y con otra línea, pero pues bueno, esa línea parece que tenga una cierta continuidad. Me gusta creerlo así. Sé que no es del todo cierto, pero que es esa plataforma que te da poder hacer crónica de lo que sucede en tu ciudad y en tu país y tal. Sí, aquí, bueno, este también es Belleza, Arte y Vida. Este es un libro que yo traduje para el Servei de Publicacions de la Universidad de Valencia. Aquí es otro autor, es George Santayana, al que yo llego a través de Giuseppe Patella, que es un viquiano como yo, de la misma orientación, profesor de la Universidad Tor Vergata. Y bueno, entonces podríamos decir que es Vico, Zambrano y
George Santayana. Y aquí también hay unas pequeñas, bueno, está la revista Limbo, que es de la revista de Oviedo, están también los cuadernos sobre Vico. No quisiera, por un poco, porque ya como esto parece un pequeñito homenaje a lo que yo he hecho, yo quisiera recordar lo importante que ha sido en la universidad, ¿no? Yo he tenido pues determinadas personas que para mí han sido muy importantes y que, bueno, con las que he trabajado muy a gusto. Entonces, en la Universidad de Valencia, que yo trabajaba en el Departamento de Historia de la Filosofía y de Estética, pues no puedo dejar de nombrar a Carmen Senabre, con la que también, bueno, gran amiga. Carmen Senabre creo que está por aquí. También la he saludado y también con una gratitud inmensa como todos los que están, pero yo quería recordar porque Carmen Senabre nosotras formamos un tándem también en aquellos momentos profesional en los cursos I+D que ella coordinaba, y le quiero también agradecer pues todo lo que compartimos juntas. Y luego en la Universidad Jaume I de Castellón, pues claro, tengo que tener una referencia a Venceslau Rambla, un compañero de departamento. Yo entonces estaba en el departamento de Historia, Geografía y Arte. Venceslau era el vicerrector de Cultura. Y bueno, una gran persona también, y a Rosalía Torrent y a Juan Mamarín. Y también, ya por último, sé que me hago un poquito pesada, pero es que es como que quiero decir que el alma mater es la Universidad de Valencia, pero yo estoy muy unida a la Universidad de Sevilla, porque en la Universidad de Sevilla están los círculos internacionales sobre Giambattista Vico, y gracias a José Manuel Sevilla, pues que impulsó esos círculos internacionales, yo he podido escribir en boletines internacionales y asistir a congresos a diversos países, y que mis investigaciones pues también se conocieran en diversos países. Muy bien, Amparo, pues con esto ha terminado la rueda de preguntas, de fotografías, y ahora es el momento de, si alguien desea preguntarte algo, pues puede hacerlo. Muchas gracias también, y gracias a todos y a todas las que estáis aquí presentes hoy, acompañándome en esta conversación que hemos tenido, que la verdad es que me he sentido muy a gusto. Conversación amigable. Sí. No, estaba un poquito nerviosa, como es obvio, ¿no? Pero, en fin, sea porque son rostros muy conocidos, sea porque a ti también te tengo mucho cariño, nos conocemos desde hace mucho tiempo, pues ha fluido la cosa, creo, ¿no? Ha ido bien. Muy bien, muy bien. ¿A una pregunta? Don Jaime Sancho. Si hay unos criterios estéticos que me sirven para juzgar una obra vanguardista y al mismo tiempo, yo que sé, un clásico, ¿no? Rafael o el medieval, un griego, ¿no? Si hay algo que sirve para todos. Y después otra pregunta, no sé su relación con la religión cuál es, pero ¿por qué el arte contemporáneo no ha entrado en las iglesias? ¿Por qué el arte contemporáneo no ha entrado en las iglesias? Fuera de alguna idea abstracta, eso ahí como, ¿es mutua la repulsión o es que es bueno. de asimilar estos mensajes y religiosos como ha podido todos los estilos anteriores? También el impresionismo tampoco entró en el budismo. Bueno, a ver, criterio no hay, puede haber criterios de armonía, puede haber determinados criterios, pero no se puede juzgar el arte del pasado con criterios actuales, ¿no? No hay un criterio universal en ese sentido. Y yo creo que la crítica, cuando yo hago crítica y me centro en los aspectos composicionales, recuerdo toda esa historia que hay previa del arte para poder entender qué es lo que está haciendo el artista o la artista en ese momento. Hay categorías también, desde la categoría de lo sublime, la categoría de lo bello, pero también está el feísmo, en fin, hay muchísimas categorías que nacen posteriormente al
al mundo clásico y que también hay que utilizarlas, ¿no? Y que hay que, bueno, saber adoptarlas o adaptarlas a cada cuestión. Yo creo que el arte en las iglesias sí que está. Yo he nombrado precisamente directamente dentro sí que hay vidrieras más modernistas, en fin, tal. Pero yo precisamente acabo de nombrar una intervención del espacio público, que esto es arte contemporáneo, que lo ha llevado a cabo el artista Pedro Ruiz Roldán y que lo hace en base a la figura de la patrona de Valencia, que es Desamparados, y en base también a lo que significó esa patrona, que fue la Virgen de los locos, de los inocentes, de los desamparados. Y ha hecho un trabajo previo con 6 asociaciones de enfermos mentales, que son los que han colocado esas sábanas que estuvieron expuestas en las inmediaciones de la Plaza de la Virgen, y tal. Ahí sí que hay una conexión. Luego están, bueno, también el mismo artista es alfombrista y también trabaja temas religiosos. Es decir, que sí que hay, yo creo que sí que hay, lo que pasa es que también, a lo mejor no es el único contexto donde el arte contemporáneo está. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por ahí. Eleva la voz, por favor. Bueno, gracias por ese coloquio que nos ha dado Amparo. Agradecerte también el compromiso. Un poquito más fuerte, por favor. Agradecerte también el compromiso que tiene, que has demostrado en todas las facetas, ¿no?, del arte, la educación y la cultura. Y yo veo como un hilo conceptual que se mantiene la cuestión de la sensibilidad, ¿no? Entonces yo quería preguntarte si creías que la sensibilidad, por ejemplo, tiene un potencial en el siglo XXI de cara al futuro, ¿no? Si crees que la sensibilidad, en un sentido amplio o particular, tiene gran potencial para el siglo XXI, o no nos tiene nada que decir, como venimos heredando desde la Ilustración, el Racionalismo. Bueno, a ver, mira, claro, esa es una aspiración, pero María Zambrano, por ejemplo, ella era muy crítica con la metafísica europea, porque reducía las cuestiones del alma a meras estadísticas de la psicología científica. Y esa recuperación de la sensibilidad, esa recuperación también de las razones del corazón que la razón no entiende, que son Pascal. Pascal era uno de sus filósofos preferidos, como también lo fue Spinoza, Leibniz o el propio Nietzsche. Yo creo que ese cambio de paradigma pasa precisamente por lo que conocemos como la revolución de los afectos, la revolución de la sensibilidad. Es decir, la sensibilidad, decía Hannah Arendt, decía que no es la sinrazón, sino lo contrario de la indiferencia. Y porque está Arendt, Simone Weil y María Zambrano están en la misma línea de recuperar la piedad, de saber ponernos en el lugar de los demás y de entender el sufrimiento de los más vulnerables. Todo va por ahí. En filosofía es la ética de los cuidados de la que se habla, la ética también de la consideración, que lo comentábamos también hace poco entre nosotros, ¿no? Y también yo he citado esas dos filósofas jóvenes que están ahora incidiendo en esa línea. La ética de la consideración, la ética de los cuidados, que son Claire Martin, que es Martín, bueno, pero Martin en francés, y Corinne Pellichon. Eso es yo creo que es muy importante y que
y que, bueno, que por ejemplo María Zambrano cuando dice no, aquí la revolución no es quedarnos en la igualdad, o sea, la igualdad a ella le parece poca cosa, porque ella lo que busca realmente es un cambio de paradigma, que la razón instrumental, la razón técnico-científica, la razón de la ilustración, que hegemónica, deje de serlo por otro tipo de racionalidad que necesitamos para que, como diría ella o como yo he querido escribir, podamos los desvaríos bélicos sustituirlos por los delirios poéticos de los que hablaba María Zambrano. Bueno, pues como final, siempre para un recuerdo para el invitado o la invitada, solemos hacernos una fotografía todos por aquí detrás.